Parábola de la semilla que crece. La parábola de la semilla que crece es una de las enseñanzas de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Es una metáfora poderosa que ilustra cómo el reino de Dios se manifiesta y se desarrolla en la vida de las personas de manera gradual y aparentemente imperceptible. La parábola comienza, decía además, el reino de Dios es como si un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En esta parábola, Jesús compara el proceso del crecimiento de una semilla con el crecimiento del reino de Dios en la vida de las personas y en el mundo en general. El granjero representa a Dios, y las semillas son la palabra de Dios, es decir, su mensaje y su verdad. En primer lugar, el granjero siembra las semillas en su campo, lo que representa la propagación del mensaje del reino de Dios a través de la predicación y la enseñanza de Jesús y sus seguidores. Las semillas, al igual que la palabra de Dios, contienen un potencial inmenso para dar fruto y transformar vidas. El hecho de que el granjero no sepa cómo ocurre el crecimiento de la semilla destaca la obra misteriosa y divina de Dios en el proceso de cambio y transformación en el corazón humano. A menudo, no comprendemos completamente cómo Dios actúa en nuestras vidas, pero podemos ver los resultados de su obra a medida que experimentamos crecimiento espiritual y una mayor comprensión de su reino. La semilla crece día tras día, lo que sugiere que el crecimiento del reino de Dios es un proceso continuo y gradual. Es importante reconocer que el crecimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo, paciencia y dedicación para que la palabra de Dios arraigue y dé fruto en nuestras vidas. La semilla se convierte primero en una planta, y luego en un árbol que da frutos abundantes. Esta progresión del crecimiento simboliza cómo el mensaje del reino de Dios puede comenzar con pequeños cambios en nuestro corazón, y luego madurar en una fe arraigada y fructífera que impacta nuestras acciones y relaciones. La parábola también resalta que el crecimiento del reino de Dios no es un esfuerzo humano, sino una obra divina. Aunque podemos sembrar las semillas y regarlas, es Dios quien da el crecimiento. Es Él quien produce los frutos abundantes en nuestras vidas, cuando permitimos que su palabra nos transforme y moldee. Número 2. Parábola de la vid y los pámpanos. La parábola de la vid y los pámpanos es una de las enseñanzas de Jesús sobre su relación con sus discípulos, y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En esta parábola, Jesús utiliza una imagen muy poderosa y llena de significado para explicar la importancia de la unión íntima entre Él y sus seguidores. Aquí está la parábola tal como aparece en la Biblia. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. En esta parábola, Jesús se autoidentifica como la vid verdadera, y presenta a Dios como el labrador o agricultor. Los discípulos son representados por los pámpanos, que son las ramas o sarmientos que crecen de la vid. El mensaje central de la parábola es que los creyentes deben mantener una unión íntima y constante con Jesús, así como los pámpanos dependen completamente de la vid para recibir vida, nutrición y fuerza para dar frutos.
Dancing is everything. Soccer is the best. La palabra permanecer se repite varias veces en la parábola, enfatizando su importancia. Jesús insta a sus discípulos a mantener una conexión vital con Él, a estar arraigados en su enseñanza, en su amor y en su ejemplo. Es mediante esta unión íntima con Jesús que los creyentes pueden experimentar vida espiritual abundante y dar frutos de justicia y amor en sus vidas. Jesús destaca que Él es la fuente de vida para sus seguidores, al igual que la vid es la fuente de vida y nutrientes para los pámpanos. Sin esta conexión vital con Jesús, los creyentes no pueden dar frutos espirituales significativos. La parábola enfatiza que nuestra vida cristiana no puede ser fructífera ni significativa si no estamos conectados a Jesús y dependemos de Él para todo. La parábola menciona que el labrador limpiará a los pámpanos que llevan fruto para que lleven más fruto. Esta limpieza representa el proceso de purificación y santificación que ocurre en la vida del creyente. Dios trabaja en nosotros para remover las impurezas y pecados, con el propósito de que podamos dar aún más fruto y ser transformados a su imagen. La parábola también advierte sobre las consecuencias de no permanecer en Jesús. Los pámpanos que no están conectados a la vid se secan y son inútiles para dar fruto. De manera similar, si nos alejamos de Jesús y dejamos de mantener una relación íntima con Él, nuestras vidas espirituales pueden marchitarse y perderemos la capacidad de dar frutos espirituales significativos. Número 3. Parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. En esta parábola, Jesús narra la historia de un hombre rico que experimenta una cosecha abundante y en lugar de compartir sus riquezas o usarlas sabiamente, decide construir graneros más grandes para almacenar sus bienes y disfrutar de una vida despreocupada. Aquí está la parábola tal como aparece en la Biblia. Le dijo uno de la multitud: «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y les dijo: «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». También les refirió una parábola diciendo: «La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La parábola advierte sobre los peligros de la codicia, la acumulación excesiva de riquezas, y la falta de consideración por las cosas espirituales. El hombre rico en la historia se preocupa únicamente por sí mismo y por acumular más bienes materiales, sin reconocer la importancia de su vida espiritual ni compartir sus riquezas con los demás. Algunos aspectos clave de la parábola son: número 1. Avaricia y codicia. La parábola comienza con un hombre de la multitud, pidiéndole a Jesús que intervenga en un asunto de herencia con su hermano. Jesús responde advirtiendo sobre la avaricia y la importancia de no poner la vida en la abundancia de los bienes materiales. El deseo excesivo de riquezas puede llevar a la persona a olvidar lo verdaderamente importante y a enfocarse únicamente en su propia prosperidad.